El Barça no pudo con Nico Williams, tampoco con Luis Díaz, pero al parecer el plan C está cerca de llegar. Marcus Rashford, el futbolista inglés, sería un refuerzo más para el Barça de Hansi Flick. Para analizar este tema, tres expertos del fútbol y del deporte en general: Richard Méndez, Barak Feber y Rodra. Rashford, que la temporada pasada tuvo un buen año con el Aston Villa, fue importante en la Champions. El equipo de Unai Emery vendió cara a la derrota contra el Paris Saint-Germain. Ahí están sus estadísticas: 6 goles, 3 asistencias, 25 partidos en total para el inglés. Barak, ¿hay una diferencia importante entre Nico Williams, Luis Díaz y Rashford para usted? ¿Hay una diferencia abismal en el perfil de futbolista que buscó el Barcelona y el jugador que llegaría Sí, finalmente? sí, hay varios abismos, no solamente uno. Hace 2 o 3 años me parecería con un poquito más de sentido la operación, porque hace 2 o 3 años el Barça estaba en un momento en el que todavía no encontraba las tretas para fichar lo que no podía, y entonces era cuando llegaban, era una nueva realidad para el Barça, ¿no? Aunque fue temporal, y cuando llegó Aubameyang, cuando llegó Adama Traoré, cuando llegó ese perfil de futbolistas de segundo escalón, ahí sí hubiera entendido que llegara Rashford. Y además Rashford hace 2 o 3 años estaba bastante mejor de lo que está ahora. Pero han cambiado mucho las cosas. Tanto a nivel individual, Rashford se ha ido a pique terriblemente, a nivel personal y por ende a nivel futbolístico. Nunca fue un futbolista demasiado consistente, siempre fue esa promesa que tenía el talento para llegar al tope y siempre se quedó en ese segundo nivel. Llegó a ser futbolista top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, todavía puede serlo, pero no es un jugador consistente, no es un jugador de altas y bajas que en los últimos años ha caído en problemas graves de alcoholismo, de indisciplina, con varios técnicos distintos, que en un equipo menor, por bien que lo esté haciendo el Aston Villa, ahora mismo, si contrastas lo que es el Aston Villa y ni hablar del Manchester United con lo que viene siendo el Barcelona, pues ahí tienes dos líneas totalmente equidistantes, ¿no? Un Rashford hacia abajo, un Barça hacia arriba, que cuesta mucho trabajo entender por qué diablos llega al Barça, ¿no? En este momento tan delicado en la carrera de Rashford y tan bueno en la evolución del Barcelona. No me sorprende Jan Laporta, ni de Deco, que creo que tienen muy poca idea. Sí me sorprende y mucho de Hansi Flick. No entiendo por dónde va. La verdad es que tendrá, y claro que va a tener 2, 3, 4, 5, 6 actuaciones muy buenas. No lo descarto en absoluto, pero si hablamos de consistencia, si hablamos de un futbolista que quieres comparar con Nico Williams o con Luis Díaz, pues Rashford en algún partido puede jugar al nivel de ellos. El problema es la inconsistencia, y esa no creo que la recupere. Claro, podría ser un ejercicio de redención extraordinario, pero las apuestas tienen que ir en su contra. Richard, si hubiesen llegado o Nico Williams o Luis Díaz, perfectamente habría un debate. ¿Quién tiene que ser titular? La competencia interna hubiese sido algo sumamente sano para el entrenador y para la plantilla. Si llega Rashford, sería fichar a un suplente, fichar a un jugador que pueda cumplir en algunos partidos para oxigenar ese tridente de ataque. Es que llega el que puede hacer un poquito más de sentido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Barak. Hoy no es Rashford el jugador que pudiera ser apetecible para un Barcelona que quiere ser más protagonista de lo que ya fue la temporada pasada. El tema es que Rashford llega para jugar extremo izquierdo. El mejor jugador de la liga la temporada pasada fue su extremo izquierdo, fue Rafinha. Entonces no tendría sentido buscar a alguien para que sea titular y mover a Rafinha al puesto de media punta. Es lo único que se ocurre, y habría que sacrificar a alguien del 11 titular entonces para que deje el puesto de 10 y lo empiece a ocupar Rafinha, que sabemos tiene los hábitos y también las costumbres como para poder hacerse con el puesto. ¿Qué es lo que ocurre? Eso lleva a la salida de Dani Olmo al banco de suplentes, o al no reconocer el buen trabajo que terminó haciendo sobre el final de temporada Fermín, por ejemplo, para trabajar de media punta. Rashford no creo yo que llegue para ser titular indiscutible, llega para ser un buen suplente. No sé qué tan bueno, pero es tan bueno en la medida de la inversión que está poniendo Barcelona en él. Esa es la realidad. Barcelona no hace un gasto como se pensaba iba a tener que hacer si lograba llegar a los números para poder traer a Luis Díaz o a Nico Williams, ni siquiera a Rafa Leao,
y al final está trayendo a alguien que no le está costando porque llega a préstamo, con el cual seguramente se habrá negociado el salario para que no cobre lo mismo que cobra en Inglaterra. Y Marcus Rashford va a llegar a un equipo donde tendrá oportunidades de ser titular, sí, que va a ser un suplente de mucho lujo, tal vez por el nombre, pero no sé si por el nivel, porque yo todavía a Rashford lo veo muy lejos de lo que hizo Rafinha. La única forma que Rashford entre en el 11 titular, repito, es sacrificando un media punta para que Rafinha vaya a jugar de 10. Si no, sería muy feo lo que le estuvieran haciendo a Rafinha de traer a alguien para que sea su reemplazante en el 11 titular, y tampoco tendría mucho sentido. Yo creo que hoy comparamos a Rashford con Rafinha y vamos, que la diferencia es del cielo a la tierra. Sí, buen punto, Richard. El Barcelona claramente quería fichar a Nico Williams o a Luis Díaz, pero claramente al que puede fichar es a Rashford. Rodra, en España, ¿qué se comenta de este fichaje? ¿Qué tan cerca está Rashford del Fútbol Club Barcelona? Aquí lo que se comenta es que está prácticamente hecho, por no decir hecho. Me ha parecido muy interesante la visión de Barak. A mí me habían contado también esos problemas extraescolares, podemos decir, de Rashford que venía teniendo ahí en el United. Pero aquí se ve con bastante ilusión su fichaje, ¿eh? O sea, creo que para lo que demandaban en plantilla, creo que es un perfil que le pueden sacar jugo si Flick consigue conectarle, porque va a ser suplente y entonces ahí ya no vas a generar ningún debate ni ningún problema en vestuario con Rafinha o Lewandowski, ¿no? Que eran los que podían ahí perder el sitio si venía Nico Williams, por ejemplo, o Luis Díaz. Entonces ahí no te genera ningún conflicto. Y luego creo que es interesante porque puede cumplirte en las dos posiciones. Creo que puede jugarte de delantero centro y puede jugarte tirado a banda. Entonces, creo que ahí es un recurso bastante interesante para la plantilla del Barça. Y luego, que siempre estos jugadores generan mucho hype, ¿no? Porque es un crack, una estrella mundial venida a menos, que aún está a tiempo de reconducir su carrera. Y en un equipo como es el Barça, como puede ser el Madrid, pues siempre hay esa esperanza de que vean la oportunidad de su vida y lo hagan de una manera increíble. Veremos, pero creo que en Barcelona se ve con muy buenos ojos. En Madrid, pues da un poco de rabia, ¿no? Siempre que el gran rival incorpora a un jugador que les pueda hacer daño, pero va a ser interesante y todo que sean jugadores de calidad que vengan a la liga para animarla un poco más, bienvenidos. Barak, yo entiendo todos los signos de interrogación que usted ponía sobre la mesa, pero yo veo algo positivo. Para mí, una de las grandes virtudes de los grandes entrenadores es maximizar los recursos que tienen a su disposición. La temporada pasada, Hansi Flick convirtió a Rafinha en un futbolista que perfectamente puede pelear por el Balón de Oro. Una temporada extraordinaria para Rafinha. Ferran Torres, que había sido un refuerzo realmente que nunca había marcado la diferencia. Tuvo un gran año Ferran Torres. Y así podemos hablar de muchos canteranos que el técnico alemán los terminó potenciando, les dio herramientas y muchos de ellos terminaron rindiendo a un gran nivel. El hecho de que Hansi Flick dirija a Rashford, eso me parece, Barak, que es una gran noticia para el futbolista inglés. ¿Usted piensa que Hansi Flick puede recuperar la mejor versión de Rashford? No pienso que ocurra eso. Sí tiene razón en la capacidad que tiene Hansi Flick a la hora de sacar lo mejor de futbolistas que uno desde la distancia y desde la experiencia visual, ¿no? En el día a día no reconoce el techo que podía tener Rafinha y claramente Hansi Flick sí. Deco lo quería vender, Hansi Flick le dijo espérate, ¿no? Y vaya, que Hansi Flick nos mostró un Rafinha que era insospechado hace un año y medio, ¿no? Y lo mismo con Ferran Torres, tienes toda la razón. Ferran, siendo un jugador buenísimo, ¿qué le faltaba? Confianza. No se hizo bueno de la noche a la mañana, ¿verdad? Siempre tuvo una calidad, desde que lo vimos en sus primeros pasos con el Valencia, que tenía que ser bien canalizada. Y claro, cuando fallas un gol muy claro y luego estás ya predispuesto a fallar el segundo y al final te conviertes en un fallagoles como Ferran Torres antes de que llegara Hansi Flick, pero eso no es por un problema técnico, es un problema mental que Hansi Flick supo tratar muy bien. El problema de Rashford no es solamente un problema mental, es un jugador que tiene problemas graves de indisciplina, reincidencias, no está bien orientado. Hansi Flick
parece que tiene mucha confianza en sus capacidades de volver al redil a ciertos jugadores, pero en los ejemplos que acabamos de citar, y podríamos seguramente hacer una lista más larga, no hay problemas de indisciplina, no hay problemas de falta de profesionalismo, ni en Rafinha, ni en Ferran, ni en ninguno de los milagros, por llamarla así, de Hansi Flick. Aquí sí, aquí hay problemas de indisciplina, de antiprofesionalismo, de un jugador, de un ser humano, antes que nada, que desgraciadamente su cabecita no ha estado bien. Y Hansi Flick, que yo sepa, no va a ser un trabajo más allá del anímico y profesional, pero yo creo que Rashford necesita una ayuda mucho mayor para a largo plazo volver a ser un jugador útil. El problema es que tienes ya la línea del tiempo, ya tienes 27 años. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánta terapia? ¿Cuánto necesitas para volver a ser un futbolista élite cuando ya tienes 27 años y físicamente, aunque mentalmente te recuperes, lo natural es que ya vayas a la baja? Además llega en préstamo, ¿no? Y sería una inversión a largo plazo en todo caso. No veo para nada Rashford funcionando en una temporada como esta. Insisto, y que quede claro, porque al rato va a ser, no, pues sí, es que va a tener 1 o 2 o 3 partidos muy buenos, va a tener un mes genial quizás, porque de repente, obviamente, tienes un buen partido, eres muy bueno, sí, ganas confianza, el segundo vuelves a jugar muy bien, y en Rashford lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántas veces parecía que Rashford era el jugador que necesitaba el Manchester United? Porque jugaba 1, 2, 3, 4, 5 partidos muy buenos. En la Copa Mundial estuvo genial. Antes de Qatar, fue una gran temporada o un gran ratito de temporada para Rashford. Pero ese es el problema. Y cuando el problema es del ser humano antes que del futbolista, ni Hansi Flick ni nadie. Tiene que ser el futbolista, su entorno y muchos profesionales quien lo rescaten. Claro, el contexto importa también, Richard. Es mucho más fácil brillar, es mucho más fácil tener un buen desempeño si el futbolista está acompañado de un muy buen equipo. Y el Barcelona la temporada pasada funcionó como una máquina muy bien engranada, independientemente de los resultados, que además fueron muy buenos. Futbolísticamente era un deleite ver al Barcelona. Dentro de ese contexto, para un jugador es mucho más fácil adaptarse. Sí, claro está. Igual, a ver, Barak mencionaba la selección de Inglaterra y ciertamente tuvo un rendimiento bueno, pero hay que entender que cuando estás en selección se te concentra y estás totalmente aislado del mundo exterior. Creo que es parte de lo que le ha hecho daño a Rashford estando en Inglaterra. No sé la llegada a Barcelona, que termine rodeando a Rashford y a qué grupos o a quiénes se adhiera Rashford y si se puede adherir nuevamente a las malas juntas o a los malos vicios, a las malas acciones, que son las que le han llevado a ser el jugador talentoso pero pocas veces considerado para ser exitoso en un gran club. Barcelona pudiera hacer esa oportunidad. Ahora, yo no recuerdo demasiados casos de jugadores que en una situación similar a la de Rashford llegaron a un equipo y cambiaron radicalmente todo lo que le hacía daño o le perjudicaba su forma de jugar al fútbol. No lo recuerdo. A ver, tratando de pasar por la mente, cuando Antonio Cassano llegó, por ejemplo, al Real Madrid, se esperaba que Cassano fuese distinto, que siguiera siendo el futbolista que salió de la Roma, pero que dejara en Italia todos sus problemas que estaban extra a la cancha. Yo no sé, porque Cassano, por ejemplo, en esa situación se los trajo también a Madrid. Yo no sé si Rashford en la maleta no solamente trae su equipaje, trae sus ilusiones, trae su buen fútbol, si también trae las cosas que le hicieron daño estando en el Reino Unido. Y eso es algo que hay que ir supervisando de gran manera. Yo no recuerdo casos de jugadores que llegaron a un equipo y cambió radicalmente y se deshizo de todo lo malo y volvió a ser un gran futbolista, ¿no? Sí. Rodra, le voy a dejar la última palabra a usted, pero la verdad yo me identifico mucho con este mercado de verano del Barça porque me hace recordar mis años de soltería en South Beach. Yo llegaba a las discotecas creyendo que era Brad Pitt y le apuntaba a todas las chicas perfil Jennifer López. A las 3, 4 de la mañana, la verdad, la que me hiciera caso estaba bien. Eso está pasando con el Barça, Rodra. Fueron por Nico Williams, un jugador brillante, 22 años. Luis Díaz, hoy figura de la selección colombiana de fútbol. No pudieron y bueno, parece ser que se van a conformar con Rashford. Me ha parecido buenísima la comparación, ¿eh? Tendrían que ficharte a ti también para este Barça, tío. Qué bueno. A ver, el Barça es que ellos hacen una política muy buena de enmascarar muchas veces la realidad y creo que la realidad es que están bastante débiles aún económicamente y han vendido que podían ir a por lo más top
pero la realidad creo que no era esa. Entonces, partiendo de esa base, el mercado que están haciendo me parece que es bastante bueno, sobre todo con el portero, con Joan García. Y ahora, bueno, creo que Rashford es un recurso interesante que ahí está el tema, ¿no? Creo que hay las mismas posibilidades de que salga muy mal a que salga muy bien. O sea, no es para nada una opción segura. Es una cosa que puede pasar lo que sea. Entonces, bueno, esperemos aquí en Madrid que no le salga nada bien y allí, pues bueno, a ver si Flick ahí tiene la tarea. Que no haga como tú en South Beach, que no salga por las noches, aunque Barcelona creo que en el destino que ha escogido para reconducir su vida, podemos decir, no es buen destino, porque tanto Madrid como Barcelona son peligrosas por la noche. Sí. En el contexto del Barcelona, creo que a Rashford le puede ir bien un fantástico entrenador, un equipo que colectivamente juega muy bien. Y si va a tener a un tal Lamine Yamal que lo va a dejar de cara al gol, me parece que ese es el escenario perfecto para cualquier atacante.